ver. Se va a animar a empezar. Profe, nosotros estamos, si quiere. Bueno, a ver, espérenme un segundito que me organizo con la listita. Bueno, entonces, a ver, ¿quién sería? Franco de Inocente y Joaquín Román. ¿Mm? Sería amoblamiento de una cocina llevada a cabo por una empresa de diseño de interiores. Exactamente. ¿Bien? Bien. Y ahí No, empieza no a sé si... transmitir pantalla. Bueno. A ver, un segundito. Acá. ¿Ya está transmitiendo? Sí, ¿me podrían decir si se ve? Yo no lo veo, pero no sé si estoy bien ubicada dentro de Eh, los lugares. En Acá el, dice blanco y en directo, pero no ahí deja tendría que hacer hacer clic clic donde dice derecho, creo, y va a haber unirse a transmisión. Bien. ver transmisión, ¿puede ser? Sí. Ahí. Ujú. Todavía no se ve. Ahí está, perfecto. Apareció. Se viene el quote, que no sé si está transmitiendo la pantalla de Discord o del PowerPoint. Perfecto. Bueno, nuestro proyecto era amoblamiento de una cocina y los que lo hicimos al proyecto fue Joaquín Román y yo. Antes de, ¿cómo se llama? De tal vez hablar de las preguntas, profe, no sé si quiere un PowerPoint, porque nosotros hicimos dos PowerPoint. Uno con las Ujú. tablas, con los gráficos y todo que nos pedían en el Excel, y otro Ujú. con, eran las preguntas, que es este. No sé cuál les interesa saber. Primero explíqueme de qué trata el proyecto y después vamos viendo. Cuando tenga que ir explicando los tiempos, todo eso, ahí vemos el otro PowerPoint. Bueno, no, sí, también acá en este PowerPoint tenemos las tablas que es necesario explicar en cada pregunta. Bueno, excelente, entonces. Entonces, bueno, antes de comenzar con las preguntas, quería explicarle más o menos la historia de dónde salió la idea de hacer este proyecto, que es, Bien. eh, perdón si se escucha un perro, que es el perro del vecino. Eh, que fue más que nada porque en mi casa estamos haciendo unos escritorios que están siendo llevados a cabo y diseñados por un chico que es compañero, es compañero de mi hermana en diseño, y el chico se dedica a diseño de interiores, ahora está estudiando. Y él tiene una empresa familiar con la cual hacen grandes proyectos para construcciones, para clientes particulares, muebles, hacen de todo. Y se me ocurrió preguntarle a él, porque a él lo hemos contratado por separado, porque él trabaja aparte del negocio familiar, por un tema de que quiere como medio independizarse su dinero y que sea propio de él, y quiere también como ganar experiencia en el rubro. Y bueno, Bien. entonces como es amigo de la familia en realidad, porque hace bastante que viene a los cumpleaños de mi hermana, todo, yo, es alguien que yo conozco, entonces le empecé a preguntar si había hecho alguna vez un proyecto medianamente grande. Me dijo que sí, que ha hecho varios, pero que el último, que el que más tiene en la cabeza es el amoblamiento de una cocina. Y dije, ah, está bueno, porque es medianamente un trabajo medianamente grande. Entonces le empecé a preguntar que qué era lo que se hacía. Y él me explicó que la empresa de diseño tiene
trabajan desde la medida de las cocinas, porque se tiene que tomar bien las medidas para saber los espacios, para que no hayan interrupciones al momento de caminar, todo respondiendo a las normas IRAM y todo bien preciso, en que tampoco se vea como que sea un lugar muy encerrado, o si es una cocina profesional, medir exactamente bien los lugares donde tienen que estar las cocinas, todo esto. Y va desde las medidas de los espacios a el diseño de las mismas, obviamente con la aprobación del cliente, el presupuesto, la compra de los materiales, la compra de los electrodomésticos. Eso me sorprendió porque no sabía qué se hacían. Ellos básicamente no es que compran el horno que quieren, sino que le piden al cliente un horno en especial, y ellos como que tienen, al estar metidos en el rubro, pueden llegar hasta conseguir descuentos porque es una empresa medianamente conocida. Yo no la conozco porque no soy de saber de este tipo de cosas, pero parece que es una empresa medianamente conocida acá. Y bueno, compran todo y ya se ponen a tratar los materiales, a cortarlos, a moldearlos, todo. Crean el mueble, los que pueden, y los que no, los instalan directamente en la cocina, ya sea la alacena, la mesada, todo este tipo de cosas, se instalan ya directamente en el lugar. Y ellos también tienen, es algo que ya va a haber después, no sé, que nos surgió un problema, que era que no sabemos si poner el gasista que ellos tienen y el plomero, porque son trabajadores que están como medios contratados y medio que sí, porque son como gente que siempre está en el taller. La empresa de diseño tiene la oficina de diseño y un taller propio. Y estos, el plomero y el gasista, me contaba el chico, que son siempre que están ahí. Y no sabía si ponerlos como trabajadores, porque ellos también, antes de entregárselo al cliente el trabajo, le piden, le instalan todas las cosas. Claro. Bueno, Son eh, importantes, son necesarios, porque por ahí hay alguna cosa que cambiar o que arreglar y tienen que estar ahí. Es claro, como que no son permanentes, pero están en cualquier momento se necesitan. Está bien claro, y también. como en algún punto del trabajo ellos participan, nosotros lo quisimos poner dentro de los que participaban en el proyecto. Eh, Claro, está bien. bueno, entonces nos empezó a explicar el chico más o menos las tareas, cuáles se hacían, y ahí yo creo que pudimos con Joaquín diferenciar bien las tareas que eran predecesoras una de otras, otras que se podían hacer al mismo tiempo, que era como se hacía, cuáles eran necesarias antes que se realicen que otra tarea previa, y todo este tipo de cosas. Y creemos que pudimos hacer medianamente bien el gráfico de PER y todo este tipo de cosas. Pero tuvimos un problema que el chico eh, no sé si es por la inexperiencia, o es porque directamente nunca se encargó de este trabajo, que era el de medir los tiempos, porque resulta que en la empresa esta, donde se hacen proyectos grandes, el que es el jefe, el que coordina los proyectos, es el padre. Y el padre es el que mide los tiempos bien, es el que mide los costes y todo este tipo de cosas. Y me dijo, mira, yo de tiempos no te puedo dar, te doy una aproximación, que es lo que nosotros usamos de tiempos normales, pero cuando nosotros nos empezamos a preguntar tiempo optimista, pesimista y todo esto, me dijo, mira, discúlpame, pero no es algo que sepa. Si te digo, te estaría mintiendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí tuvimos el primer problema, que puede llegar a ser un error. Ya nos puedes decir después usted si está bien o está mal. Y otro gran tema que varía mucho es el costo, porque el costo es algo que cambia mucho, me dice, y como son cosas que tal vez se compran en el extranjero, tipo la piedra de la mesada, era algo como Claro, que no se podía especular en peso argentino. Entonces me dijo, mira, de eso es según el momento donde estemos, según el precio del dólar y según de la inflación y todo. Entonces no te puedo dar un precio aproximado. Pero te digo de última, cuáles son las tareas que más valen plata cada una. Entonces,
nosotros, si bien en el proyecto, si vio el Excel, el proyecto final termina saliendo 80.000 pesos, cosa que es ilógico total o es algo que fue hace mucho tiempo, porque 80.000 pesos fácilmente te puede salir una mesa y si es de diseño, sin las sillas incluidas. Entonces, bueno, era más que nada para ilustrar los precios o las tareas que tienen más valor una que otra. Eh, bueno, y esos fueron los dos problemas que tuvimos, los tiempos y los costes, porque el chico este no nos podía dar o sea, exactamente cuáles eran los tiempos correctos. Pero bueno, O básicamente sea esa que es la historia. básicamente, sí, ¿Cómo? digo que básicamente en el momento, al no hacer programación de proyectos, se basan en la experiencia de su papá. Claro. O sea, tal vez el padre podríamos haber, eso es algo que se nos ocurrió mucho después, cuando ya habíamos correctamente terminado el proyecto, que Claro, podríamos de última acercarnos a la sede de la empresa de diseño y preguntarle al padre si se encontraba en el taller y bueno, es algo que se nos pasó por encima, pero sí, debería haber sido porque seguramente el padre debe saber bien de planificación de proyectos porque son proyectos generalmente grandes, tiene que tener una cierta claro, experiencia claro. en esto. Pero bueno, Ujú. bueno, Bueno, pero está comenzando con muy las bien preguntas. elegido. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, es básicamente el amoblamiento de una cocina que va desde el diseño, la presupuestación, la compra, el, el tratamiento de los materiales, la construcción y la instalación de los servicios para el cliente. Eh, ¿De qué se trata y cuántas personas lo desarrollan? Bueno, ¿de qué se trata? Básicamente ya lo conté en la historia de cómo, por qué lo decidimos. Eh, ¿Y cuántas personas participan? En total nosotros calculamos 10 personas. Pero el chico me dijo, mira, estas son como las 10 personas que están asentadas en el lugar. Pero muchas veces, dependiendo del proyecto, me piden ayuda a mí, contratan a alguien por un proyecto en específico. Entonces me dijo, mira, el diseño de eso es lo que pasa. Vos no sabes cuál es el trabajo que te toca, o sea, el trabajo que te va a venir. Y si es un trabajo muy grande, no estás seguro de que siempre vas a tener la suficiente persona, entonces vas a tener que contratar a más gente o vas a tener que pedirles que hagan más horas. Entonces es un trabajo que varía mucho según el proyecto al que se esté apuntando. Y es más, hasta el proyecto en individual, porque no se podría decir que todas las cocinas se desarrollen de la misma forma. ¿Bien? Y bueno, calculamos 10 personas entre carpinteros, metalúrgicos que tiene el plomero, el carpintero, el plomero, el gasista matriculado y los diseñadores y el gerente del proyecto, que es el padre del chico este, que es diseñador también. Bueno, y ahora Joaquín Román va a decirles cuáles son las tareas que preceden simultáneamente a una. ¿Qué tal, profe? Bueno, yo voy a continuar con la presentación. Primeramente voy a responder la pregunta que hizo mi compañero. Con respecto a esto, las tareas F y G, que respectivamente son el corte y el tratamiento de la madera y metal, preceden a la tarea H, que es la construcción de, de las mesas y las sillas, ya que para poder construir la mesa y las mesas y las sillas, primero tenemos que tener los materiales listos, ¿no? Consecutivamente también tenemos a la tarea E, que es la petición de corte y tratamiento de la piedra para la mesada, y H, la anteriormente nombrada, que preceden a la tarea I, que es el traslado de los materiales para la cena y mesada, además del traslado de mesa y sillas. Bueno, ya que para poder trasladarlas hay que construirlas primero, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Franco. Bien, como podemos ver en el gráfico, profe, la tarea D precede a la tarea E, F y G, ya que para poder cortar y poder tratar los materiales de la piedra y la madera, primero debemos comprar los materiales requeridos, ¿no? Si puedes pasar, Frank. Bien. Sobre la pregunta de cuál es la duración total del proyecto, la duración del proyecto es de 30 días y esto puede variar por fin de semana, feriados, entre otros motivos. Si puedes pasar. Una pregunta, Sí. esa duración
¿Es en base al mueble que vimos o es uno más pequeño? ¿Qué medida tiene el mueble en el cual se basaron para decir esos 30 días? ¿Cómo, profe? Sí, No sé si no lo escucho muy entendí. bajo. ¿En qué mueble se basaron para calcular ese tiempo? ¿Es el Ah, mueble que mostraron en la primera diapositiva o es un mueble más pequeño, más grande? no, en la primera diapositiva creo que era simplemente la alacena y una isla que estaba como todo en la misma mesa, pero no, es la construcción de mesas, sillas y la alacena y la mesa, nada más. Esto es lo que me dijo que era el estándar dentro de los trabajos, tampoco es un trabajo muy habitual, me dice el chico, pero que básicamente la mayoría de las veces piden esas cosas, nada más como primer trabajo inicial. Tal vez después piden más muebles, pero no en el momento. Claro, está bien. Bueno, muy bien. Bueno, continúo entonces. Con respecto a las tareas críticas, tenemos 9 en total, que son primeramente la tarea A, que es la medición de los espacios de la cocina, consecuentemente la B, que es el diseño de la cocina, seguido la C, el cálculo del presupuesto, seguido esta la D, que es la compra de los materiales, después va la F, que es el corte y el tratamiento de los materiales a usar, la H, que es la construcción de mesas y sillas, la I, que es el traslado de los materiales, las mesas y las sillas, la J, que es el montado y construcción de la alacena, y por último la K, que es la conexión de gas, agua, limpieza y ordenamiento de la cocina para su uso. Sí, puedes pasar por favor, Franco. Bien, la nueva duración calculada a partir del tiempo esperado es de 31,17 días. Ahí, profe, nosotros es lo que le decíamos que tuvimos problemas con los tiempos optimistas, pesimistas, porque no sabíamos cómo variar mucho estos tiempos. Entonces, tampoco es que los cambiamos mucho ni nada, porque no sabemos bien si al momento de realizar cada proyecto, puede ser que al momento del diseño sea, creo que el que más demora, porque si el cliente tiene una idea en la cabeza, hasta que lo puedan plasmar los diseñadores, va a cambiar mucho. eh, Puede variar mucho el tema de la Claro, compra de materiales y todo este tipo de cosas. Entonces, no quisimos variar mucho los tiempos. No sé si está bien o está mal. bien. Sí, está bien, está bien. Hay cosas iniciales, pues son las básicas, que a lo mejor esas podrían variar mucho, como dice usted, ponerse de acuerdo con el cliente en el diseño. Ujú, Después arranca todo ya con seguridad. Cuando ya están de acuerdo, arranca todo lo demás bien. Así que está bien que lo hayan variado solamente ahí. ujú. Bien. Bueno, justo que nombró el tema, la tarea que más nos dificultó fue la B, porque no teníamos certeza con respecto a esto, los tiempos que le tomaba a un diseñador realizar su trabajo, además, como usted decía, el tema de ponerse de acuerdo con el cliente, ¿no? Y en base a esto, también algo que afectaría al resto del proyecto sería que no podemos especular el tiempo que llevaría a conseguir los materiales debido a los problemas de importación actuales que trajo la pandemia, además de la inestabilidad del dólar, considerando que algunos materiales son traídos del extranjero, como anteriormente decía mi compañero. Ujú. Entonces, fue una de las dificultades grandes que tuvimos con los Claro, tiempos. claro. Está Eh, bien. Ahí está. Bien. Y con respecto a la probabilidad, obtuvimos que 32 días es la cantidad de tiempo necesario para que tenga un 99% de ser cumplido y hay un 43% de probabilidad de poder cumplirlo en 25 días. Ahí, profe, me estoy detectando un problema, que es que nosotros en un inicio habíamos puesto que el tiempo esperado iba a ser 30 días, pero hicimos cambios sobre la tabla y nos olvidamos de cambiarlo en la tabla los tiempos esperados. Ahí Claro. no debería ser 30 días, debería ser 31,17 creo que era exactamente. Y Sí, por eso el exacto. 50% está mal ahí,
porque debería decir 31,17. Pero bueno, simplemente cambiando el valor de la casilla ya todos los cálculos se darían solos otra vez. Pero después lo prueban en la planilla. Sí, en la planilla la tenemos. Bueno, ya lo que nos queda sería el indicar el costo total del proyecto. Bueno, como le decía, 80.800 es una locura para una cocina, sería una muy buena oferta. Entonces, nos terminó, como le venía diciendo, que los costos más que nada eran ilustrativos, que era que los diseñadores eran muy, muy bien pagos en la empresa, obviamente, de diseño de interiores. Y ya después con los costos incrementales, va a ver que nosotros ahí también tuvimos otro problema. Bueno, señale cuáles son las tareas críticas con mayor costo incremental. Acá nosotros incrementamos nada más las tareas que íbamos o sea, que aceleramos las tareas que íbamos a usar. No aceleramos el resto de tareas porque no teníamos conocimiento seguro de que si se podían acelerar o si cambiaba mucho o no. Entonces directamente solo aceleramos las que íbamos a cambiar. No sé si eso esté bien. Sí, Pero está bueno, bien, pero no está bien haber puesto un valor en costo incremental. Cuando ustedes no van a acelerar la tarea, como en el caso primero 100 y 100, ajá. en el costo incremental directamente se coloca 0. Es que usamos la fórmula estas de que se acuerda que dio del sí, Sí, y nos ponía automáticamente el valor de la celda en común, no nos ponía cero. claro, lo que Pero pasa es bueno, que usted le puso que pusiera eso, pero en el caso de que no se cumpliera la condición, no sé qué condición pusieron, pero si eran iguales los dos sí. valores, costo normal y costo acelerado, entonces había que poner 0. Bueno, Pero bueno, solo, no importa, está bien. Lo solo podemos importante es cambiar. que hayan visto que podían acelerar. Ajá. Bueno, entonces básicamente las que se aceleran son la tarea B, que tiene mayor coste que la tarea F, que tiene menor, porque la tarea B es el diseño o sea, el pagarle horas extras a los diseñadores. Nos terminó diciendo el chico que era como más pago porque es una carrera de grado y hay que pagarle más las horas extras a comparación en este caso era el metalúrgico que tenían en la empresa, que en vez de pagarle horas extras, muchas veces se contrataba a alguien, a una persona más para ayudarlo en ese proyecto. Entonces nos terminó diciendo que era hasta más barato que pagarle horas extra a los diseñadores. Así que bueno, Está bien. señalen las tareas críticas con menor costo incremental y que puedan reducirse. Bueno, como son estados nada más las que reducimos, la menor era la del metalúrgico. Indique qué tareas se produjeron las reducciones y con qué costo. Acá en las diapositivas no aparecen, pero ¿cómo se llama? En el archivo que le subimos hay un PDF con todas las respuestas, si las quería escritas. No sabíamos si quería la presentación o las preguntas con las respuestas. Hicimos una breve respuesta en cada una. Y ahí dice que el coste total de las dos reducciones son de 1.250. Y por último, indique los cambios en el camino crítico por cada reducción en el nuevo costo del proyecto después de cada una. Y acá nosotros, al reducir F, que era el trabajo del metalúrgico, muchas veces el carpintero se demora menos porque hay más carpinteros en el taller. Entonces, al contratar a alguien más que ayuda al metalúrgico, terminan siendo que las dos tareas se pueden terminar en el mismo tiempo. Entonces, se crea como un segundo camino crítico. A ver si encuentro la tabla acá. Se termina creando que G y F valen lo mismo. Entonces tendríamos el camino crítico tomado desde el lado de F y el camino crítico tomado desde G, porque los dos tendrían el mismo valor.
Muy bien. Acá. Y ya después la reducción de B no altera el camino crítico, por eso tampoco lo pusimos en la diapositiva, porque nada más simplemente se reduce todo el proyecto en un día y termina, Claro. este es en el caso de reducir primero G y bueno, se reduciría otra vez y terminaría valiendo 28 días. Bueno, perfecto. Y compártame la planilla, Okay. colóquele el tiempo esperado en el cálculo de las probabilidades. Ahí estoy abriendo Excel. Sería la segunda entrega en tiempo esperado. 21, 17. Ay, no, es que no es con puntos, es con coma, creo. Ahí está. Daría que, bueno, el 50% son 31 días, el 99% 33, 35 días 100% y 25 días 43%. Seguiría estando igual el porcentaje. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno. Muy lindo el proyecto, los felicito a los dos. Bueno, están aprobados, así que ya ustedes si ya habían aprobado el parcial 1, entonces ya está promocionado. Genial. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, por nada. Ahí ayer estuve avisando a mucha gente que debía trabajos prácticos. Si siguen debiendo trabajos prácticos, no voy a poder considerar la nota del proyecto, así que por favor cumplan con los trabajos prácticos. A algunos les hacía falta uno nada más, que era el 7, que supongo que lo han dejado de lado por estar en el proyecto, pero tiene que estar presentado. Y además había mucha gente que había presentado los trabajos prácticos simplemente hasta el parcial 1. ¿Sí? Entonces pónganse al día, por favor, porque si no, no están cumpliendo con las normativas de la cátedra. Acá me sale un cartel de elemento de investigación operativa. Esta transmisión ha finalizado. Ruido de grillos. Cerrar transmisión. ¿La cierro? Sí. ¿La tienen que cerrar? Sí, La persona que sigue, que no quería continuar, pero ahora recién veo que están escribiendo en el chat. El que quiera continuar tendría que empezar a transmitir. Rápido, porque Bueno. no puedo transmitirlo. Bueno. Profesora. ¿Me está hablando? Sí, sí. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Y usted? Sí, muy bien. Ahí yo me había anotado al principio para hacer la exposición segundo. Lo vamos a hacer por orden. Sí. Bueno, que venga Sabatini entonces con su presentación. Bueno, ahí comparto entonces pantalla. Ahí se ve, profesora. A ver. Ahí se está cargando, vamos a ver. Bueno. Ahí se vio, pero se cerró. Ya. Después vendría Tarditi entonces. Y después Kogan y Vergara. Bueno, que está anotado del inocente y luego González, Lucas Gabriel González. Bueno, no se me vayan a pelear ahora, así que por favor pónganse de acuerdo a ver quién presenta después de Sabatini, ¿sí?
Bueno, lo escucho. Sí. Bueno, el proyecto en sí, voy a hacer una breve introducción para comentar un poco el tema. Fue la construcción de viviendas o casas ecológicas, sería que es un sistema, una técnica de construcción que se llama super adobe. En sí esto se basa en lo que son técnicas de construcción milenarias, de bioconstrucción. ¿Qué quiere decir? Acá puse una breve reseña para poder tener en cuenta qué es la bioconstrucción, que en realidad, bueno, se basa en un sistema de edificación que está sustentable, digamos, está en armonía con lo que es todo el tema del medio ambiente. Ahora voy a comentar por qué las ventajas de este tipo de sistemas de construcción. El tema nació en realidad siempre me llamó la atención, este tipo de sistemas. Tengo entendido acá en Argentina, en lo que es las zonas de Córdoba, de las sierras, y hace un tiempo acá en Mendoza, en la zona de Uspallata, se asentaron varias firmas o personas que venían de Europa, digamos, con plata, con mucha plata, y, y empezaron a edificar, digamos, este tipo de construcciones en la montaña, que en sí también no tiene relación mucho el tema de la parte económica, porque es todo lo contrario, o sea, no se necesita justamente tener mucho costo en la construcción, porque son sistemas que se van obteniendo, digamos, de lo que es el medio ambiente alrededor. Justo acá explicamos el superadobe, justamente, bueno, es una técnica de construcción natural que en sí se utilizan lo que son sacos de tierra que se van rellenando de la zona, y esos sacos se van apilando uno arriba de otro y se van poniendo entre medio lo que son unos sistemas de púas que van afirmando la construcción. Uno cuando piensa en esto puede pensar que es algo a ver, que va a ser una construcción que se va a caer o que va a tener problemas, digamos, de edificación en zonas sísmicas, pero es todo lo contrario. Acá haciendo una investigación justamente de eso, encontré que las Naciones Unidas, allá por el año 1995, ¿sí? Avalaban este tipo de construcciones en lo que eran asentamientos de gente desplazada en zonas de guerra y demás. Empezaron a hacer este tipo de construcciones, bueno, para poder darle vivienda a esta gran cantidad y demanda que existía en ese momento. Inclusive hoy en día podemos, bueno, es algo que es de conocimiento, digamos, que son las problemáticas de desigualdad que están existiendo en el mundo, y hoy en día se calcula que aproximadamente muchos millones de personas no tienen acceso a la vivienda, y bueno, justamente es sumamente importante poder brindar una solución, y esta podría ser una, para, para dar vivienda a todas estas familias. Bueno, dentro de las ventajas que se empiezan a conocer sobre este tipo de construcciones es, primero que nada, bueno, como se comentaba, que son muy económicas, ¿sí? Se utiliza justamente lo que son tierras, bolsas, sacos, alambres, agua, cal, o sea, cosas digamos, materiales de construcción dentro de todo económico, no son las construcciones edilicias de ladrillo y demás, que van a aumentar muchísimo los costos. El gran aislamiento térmico, porque justamente este tipo de construcciones está comprobado también que en zonas, por ejemplo, por decir acá en Mendoza, en invierno mantienen mucho lo que es el calor natural del sol, y en lo que es el verano son muy frescas interiormente, ¿sí? Una pregunta antes de que continúe. ¿Y los sacos de qué material son? Los sacos son los sacos de polietileno. O sea, uno cuando hacen este tipo de construcciones, o sea, se compran lo que son las tiras de sacos, eh, Ajá. que se van cortando automáticamente y hasta inclusive se van rellenando, digamos, de la misma tierra de la zona, con una mezcla. Ahí yo después más abajo comento que se hace una reducción muy mínima con agua y un poco de cemento, pero el cemento es en bajas concentraciones. Y eso se rellena, y con el mismo alambre se va haciendo los cierres del saco, si uno quiere, o puede también optar por tener ya directamente el saco cerrado, o sea, comprar los sacos ya armados y hacer los rellenos y irlos colocando, ¿sí? Bien, Eh, ajá. Bien, yo acá, bueno, voy a hablar esta parte como para hacer una introducción de lo que fue el desarrollo de las tareas, y ya paso directamente al Excel para ir desarrollando todo. Bueno, Está justamente bien.
las tareas las fui obteniendo desde un modelo de construcción, de explicación de técnica, donde se iba explicando, digamos, desarrollo por desarrollo de tareas, y las duraciones del proyecto opté por hacerlo en horas, porque habían, bueno, muchas tareas que los desarrollos se van haciendo, digamos, en horas y no en días. Entonces, bueno, opté que la mejor opción iba a ser desarrollar todo en horas el proyecto. Y después poder hacer una igualdad, digamos, a lo que era la duración en días. Como tareas principales de desarrollo del proyecto tenemos, por ejemplo, la marcación del perímetro, ¿sí? Y lo que son los armados de bolsas, o sea, pues son tareas que se pueden ir desarrollando al mismo momento, ¿sí? Entonces eran tareas iniciales. Y después, bueno, continuando, digamos, con la línea de tareas, teníamos, por ejemplo, lo que era limpieza de perímetro, el cavado de las zanjas, cimentación del perímetro, alambrado de las bolsas, compactación. Yo acá fui haciendo brevemente lo que era un comentario, digamos, de explicación de cada tarea. O sea, por ejemplo, la marcación del perímetro, se procedía a marcar el perímetro de construcción con hilo y estacas. La limpieza del perímetro, se procedía a limpiar el perímetro marcado de material vegetal y piedras. El cavado de zanja, se procede a cavar la zanja perimetral de unos 50 centímetros aproximadamente de profundidad y 40 de ancho. Y bueno, y así se fue desarrollando, digamos, tarea por tarea, dando una explicación. Y acá justamente en el armado de sacos, dice que justamente para hacer el saco se utiliza el material de polipropileno, que es un material resistente, y se rellena con una mezcla de un 95 de tierra y un 5 de cemento. Esa sería la concentración que se utiliza dentro del saco, ¿sí? Bueno, sí. No, lo estoy escuchando, nada. Sí, y después, bueno, ya tenemos lo que serían las tareas ya de la parte de edilicia, de, bueno, cómo se van colocando los sacos, las líneas de alambres, se van haciendo compactaciones de bolsa, al mismo tiempo que se va realizando, bueno, todo este armado, que ahora lo vamos a ver en el desarrollo de los diagramas, se va haciendo la colocación de lo que son las aperturas, las puertas y ventanas, la colocación del techo, de los pisos, los revestimientos exteriores y pintura exterior. Si uno ve las imágenes después, si a alguien le interesa poder ver el desarrollo, a ver, las construcciones se pueden hacer como uno quiera, digamos, pueden ser las construcciones tipo domo, como esta que se ve acá en la imagen. Hola, hola. Sí, lo estoy Sí, escuchando. Sí. se pueden ver las construcciones tipo domo, como la que se ve acá en la imagen, o ya se pueden hacer tipo construcciones como la que estamos acostumbrados acá, digamos, la construcción rectángulo, cuadrado. También, es más, cuando uno va indagando mucho sobre este tipo de construcciones, encuentran casas impresionantes, casas de 2 pisos, con balcones, se ven cosas maravillosas, digamos, en lo que son los sistemas de construcción. Esto es algo, esta imagen se puede ver como, digamos, es un diseño interior, digamos, cuando se está realizando la construcción, ¿sí? Claro, Mayormente mira la imagen que mostró recién usted con las casas abovedadas, digamos, que pareciera que fueran mucho más finas las paredes, pero son más gruesas, ¿o no? Sí, exacto. Exacto, porque el grosor de las paredes se va determinando, lo determina uno mismo digamos, a la medida que haga las bolsas. O sea, las bolsas van a determinar los grosores de paredes. Es más, hay casas que las van desarrollando con doble línea de bolsas. O sea, va haciendo una línea al lado de la otra y eso va determinando los grosores. Pero la mayoría de las construcciones se realiza, digamos, con una tira. O sea, hacen una sola línea de bolsas y las van apilando como se ve acá en la imagen, ¿sí? Sí. Ajá. Inclusive las terminaciones de los techos, muchos techos o los terminan abovedados con las mismas bolsas, o sea que las van cerrando, o se puede hacer las construcciones de tipo madera, que van tirando madera, digamos, desde los costados y después hacen, digamos, lo que es el cerrado del techo. También es otra posibilidad. Bueno, voy a pasar directamente entonces a lo que fue el desarrollo de las ejercitaciones. Bueno, entonces una vez obtenido ya la planificación de tareas, ¿sí? Lo que, digamos, empezaba a tener que desarrollar eran las predecesoras, ¿sí? Cómo iban a ser los desarrollos. Entonces, bueno, como habíamos dicho, las tareas iniciales iban a ser la marcación de perímetro y el armado de bolsas que se podían hacer el desarrollo al mismo tiempo, ¿sí? Las tareas sucesoras de la tarea inicial iba a ser lo que era la limpieza de perímetro, el cavado de zanja, la cimentación del perímetro, ¿sí? Y una vez finalizado, digamos, las dos tareas con el tiempo de duración mayor,
¿sí? Iban a comenzar lo que eran 4 tareas que se pueden desarrollar al mismo tiempo, que era el alambrado de las bolsas, la compactación de las bolsas y la colocación de aperturas. O sea, estas 4 tareas se van a desarrollar al mismo tiempo, por eso tiene la conexión de las dummy, digamos, o tareas ficticias, para poder unirlas en el tiempo final. Y, digamos, continuando lo que era el proyecto, íbamos a tener lo que era la colocación de techo, colocación de piso, el revestimiento y la pintura, que esto se detalla en esta parte final, ¿sí? Hasta la finalización del proyecto. Una vez ya construido lo que era, digamos, los diagramas, era comenzar a ver lo que es la tabla de tiempos normales. Bueno, la tabla de tiempos normales lo que nos arrojó fue lo que era la duración total del proyecto con tiempos normales, que me dio 112 horas, ¿sí? Y las tareas críticas, o sea, las tareas críticas, que son las que tienen holgura cero, como se ven acá en esta imagen, las fui marcando, digamos, con este color, fueron que la sumatoria del camino crítico, que es A, B, C, F, G, L y M, nos da la duración total del proyecto, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en la construcción... Sí. Una pregunta, esos 112 días, ¿en base a qué medidas tiene la casa que construye? Ah, perfecto. Sí, en lo que era la casa del proyecto, acá arriba, se determinó que en realidad la casa iba a ser más que nada, digamos, en relación a lo que era una casa tipo refugio. Las medidas iban a ser de 11 por 7, que nos daba un perímetro de 36 metros y de 77 metros cuadrados la superficie. ¿Sí? Mayormente este tipo de construcciones, también es importante aclarar que se realizan muchas veces colectivamente, o sea, son construcciones con voluntariado cuando se realizan, o sea, que no es un proyecto de viviendas habitacionales o se está haciendo algo por un, digamos, por desarrollo. Entonces, se arman, digamos, como grupos de personas voluntarias que empiezan a trabajar y van desarrollando. Es más, en las construcciones que se están realizando, muchos en Córdoba, en la zona de las sierras, son colectivos, digamos, de personas que se arman entre todos sus propias casas, o sea, van construyendo, se juntan varias familias y entre todos colaboran, construyen una casa habitacional para una, después entre todos se juntan y construyen otra casa habitacional para otra, digamos. Entonces, son proyectos colaborativos, ¿sí? En lo que sería la mano de obra, más que nada, ¿sí? Bueno, y lo que hay que tener en cuenta son que, bueno, el tema de las tareas predecesoras, que cuando tenemos 2 tareas que preceden a otra tarea, para el cálculo del tiempo temprano de inicio, se tiene que utilizar lo que es la función máxima, ¿sí? O sea, se calcula entre los 2 tiempos finales de esas tareas predecesoras y eso nos da el máximo de esos tiempos, que es justamente para poder determinar que esa tarea termine para que, o sea, que termine la tarea de mayor duración y para que, bueno, comience continúe el proyecto, digamos, todo en conjunto, ¿sí? Sí, muy bien. Y lo otro que hay que tener en cuenta es cuando estamos calculando lo que son los tiempos tardíos de inicio y fin, es justamente cuando, digamos, lo que sería lo contrario, cuando tenemos las tareas sucesoras. O sea, si confluyen varias tareas sucesoras, como es en el caso, por ejemplo, de I, donde acá tenemos a la tarea I que está acá y tenemos J y K, ¿sí? Que terminan, digamos, en este caso. Entonces, para hacer el cálculo, hacemos lo contrario. En realidad sería sobre lo que es el tiempo del fin, calculamos los mínimos de esas 2 tareas. Y eso nos va a dar el tiempo mínimo para después restar y, bueno, que nos dé la duración. Bueno, entonces, esto finalización nos dio el camino crítico, el tiempo de duración total del proyecto con los tiempos normales. Y bueno, acá hicimos justamente eso que decíamos, que era igualar los tiempos, de decir, bueno, son 112 horas, que si lo hablamos en tiempos días serían 4,66 días, o sea, si lo hiciéramos corrido, que no es así, pero si respetamos una estructura, que eso nos dio el tema del gráfico de Gantt, haciendo un tiempo de lunes a viernes, 8 horas, nos iba a dar que el tiempo total de duración iba a comenzar, por ejemplo, un lunes 16 de noviembre y iba a terminar un jueves 3 de diciembre, que coincide justamente con los 14 días trabajando 8 horas de lunes a viernes. Perfecto. Muy bien. Bueno, y de ahí pasamos a lo que eran los cálculos de la tabla de tiempo
donde ahí tenemos que tener en cuenta lo que son los tiempos optimistas, ¿sí? Los probables o normales y los pesimistas, ¿sí? De cada tarea. O sea, se toman todas estas tareas para calcular lo que es el tiempo esperado, que en este caso también se calcula el tiempo esperado, desviación y varianza de cada tarea, y para hacer esos cálculos, lo que hacemos es, bueno, una formulación que el tiempo esperado, tiempo optimista, más multiplicar 4 por el tiempo normal, ¿sí? Más sumárselo al tiempo pesimista y dividirlo por 6. Eso nos va a dar el resultado del tiempo esperado de cada tarea, ¿sí? Después lo que hay que calcular es la varianza, que la varianza se calcula 1 sobre 6 multiplicado, bueno, el tiempo pesimista menos el tiempo optimista, ¿sí? Y eso elevado a la 2 nos va a dar la varianza, y la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Eso para cada tarea. Ahora, si queremos calcular lo que son los varianza, desviación estándar y tiempo esperado del proyecto total, lo que debemos hacer es únicamente tener en cuenta las tareas críticas, ¿sí? Que en este caso acá están marcadas. La varianza sería la sumatoria de las tareas críticas, la varianza total. La desviación estándar total del proyecto sería la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas, y el tiempo esperado, la sumatoria de los tiempos esperados de las tareas críticas, ¿sí? Acá estarían las formulaciones. Una pregunta. Sí, perdón. Sí. ¿Cómo hizo para el cálculo de los tiempos optimista y pesimista? Sí, los tiempos optimistas y pesimistas, en realidad lo que se hacía, a ver, como no tenía acceso a una persona, digamos, a un arquitecto que esté, digamos, relacionado con este tema en sí, lo que fui más o menos fue desarrollando sobre lo que era la tarea probable, la tarea normal, un tiempo más o menos desarrollado, investigado de lo que se iba viendo en los PDF de construcciones. O sea, por ejemplo, Bien. había un PDF que te detallaba aproximadamente, decía, bueno, si este tipo de construcción, en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de lo que es el cavado de la zanja, te va a tener una duración, por decir, de tantas horas, bueno, a ver, hacer una reducción aproximativa de cuánto podía ser un optimista. Y igual con el pesimista. Bien. No, pensé que había encontrado el dato en algún lugar específico, pero sí, no, claro, es muy difícil. Es muy difícil porque en ese tipo de datos hay que ir directamente a una fuente confiable de que esté metido en el tema de este tipo de desarrollos, y lamentablemente no es tanto, o sea, no hay... Claro, no. Es más, yo tengo un conocido que es arquitecto y le pregunté y me dijo que no tenía ni idea mucho de este tipo de construcciones. O sea, había sentido en algún momento, pero bueno, no estaba muy al tanto. Es lamentable porque, bueno, solucionaría bastantes problemáticas sociales de hoy en día. Sí, totalmente. El cálculo de la tabla de tiempos esperados se desarrolla justamente cambiando, digamos, lo que son los tiempos normales por las duraciones de los tiempos esperados, como se desarrolló acá, y automáticamente, bueno, si uno ha mantenido, digamos, lo que eran las fórmulas de acá en forma dinámica, la calcula automáticamente exactamente igual, y nos va a poder cambiar posiblemente lo que son las tareas críticas. Pero en este caso, haciendo el cálculo con los tiempos esperados, nos arroja las mismas tareas críticas, ¿sí? Con las mismas holguras. Y se mantiene únicamente la diferencia de que aumenta lo que es la duración del proyecto en unas centésimas, ¿sí? Sobre las horas. Bien. A mí se me cortó la transmisión, no lo estoy viendo, no sé si usted sigue transmitiendo, pero yo no lo veo. A ver, me voy a fijar si puede ser. Ah, no, se me ha cortado. Ahora vuelvo un segundo porque parece que tuve un corte en la... Ahí creo que está de vuelta. Sí. Bueno, y después lo que seguía eran ya lo que eran los cálculos probabilísticos y de tiempo. Bueno, para esto
esto también tenemos una formulación para poder obtenerlo. Había que calcular un tiempo mayor, un tiempo menor, y después había probabilidades. En el tiempo mayor yo lo que quise era ir hacia digamos, un tiempo que me diera realmente casi la duración total del proyecto real. Bueno, fui aumentando los días hasta que alcancé que en 120 días, ¿sí?, íbamos a lograr obtener el 100% de probabilidad de finalizar el proyecto. Esto, como decía, era un tiempo de 120 días, donde se calculaba el tiempo esperado, que ya lo teníamos, ya lo obtuvimos, digamos, por la formulación correspondiente, la varianza y la desviación estándar, que lo hicimos a ver, vuelvo para atrás, bueno, en este tipo de las fórmulas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es obtener a través de la fórmula Z, que es la probabilidad, que es el tiempo que nosotros elegimos menos el tiempo esperado dividido la desviación estándar del proyecto total. ¿Sí? Eso nos va a dar un número decimal que multiplicado por 100 nos da la obtención del porcentaje, que acá en este caso es casi perfecto, digamos, porque nos da 99,98. ¿Sí? Después lo hice exactamente el mismo procedimiento con las formulaciones correspondientes para el tiempo menor. Esto lo llevé a 108 días, o sea, serían unos 3 días aproximados, 4 días, perdón, aproximados de disminución. Y esto nos daba que existía un 2% nada más de finalizar el proyecto en 8 horas. ¿Sí? Y después lo que pasamos fue ya los cálculos de probabilidad, que es obteniendo una probabilidad, qué tiempos aproximados nos da, sería como el camino inverso. Y bueno, en este caso, primero era la del 99, o sea, qué probabilidades teníamos el 99, y esto nos daba 117 horas con 45. O sea, se mantienen las mismas formulaciones, solo que cambia que se saca la probabilidad por la desviación estándar más el tiempo esperado. ¿Sí? Esto nos va a dar la cantidad de horas, en este caso 117, que es muy similar casi por ahí a lo que habíamos calculado los 120. ¿Sí? Y después del 90%, nos daba el cálculo, perdón, del 90% nos daba el 115 horas. ¿Sí? Y lo que hay que tener en cuenta en esta parte, más que nada, es que justamente del tiempo que nos da a nosotros este cálculo de acá, no es el cálculo real de la finalización, porque esto de que se cumpla este tiempo, tenemos una probabilidad únicamente del 50%, que es lo que demuestra... Claro. Perdón, esto acá. Uy, te mando... cancelar. Esto acá sería. Nos demuestra que la probabilidad justamente es de 112,33 que se cumpla en el 50% del proyecto. Perfecto. Bueno, y para finalizar eran los cálculos de costos, que los cálculos de costos era, bueno, fuimos haciendo justamente la fórmula del cálculo incremental, ¿sí? Que para esto lo que hacíamos era utilizar los condicionales, de que si se cumple que estos tiempos normales y acelerados sean diferentes, nos dé justamente el valor de la fórmula, el cálculo incremental, o nos dé 0 en caso que no lo sea. En mi proyecto, por ejemplo, estos valores eran cálculos diferentes, por eso fueron arrojando diferentes resultados. Y lo que hay que tener en cuenta acá es la tarea crítica de menor costo incremental, en este caso era la tarea C, para después poder hacer las reducciones. Yo en este caso, bueno, hice la reducción de la tarea crítica, que era 18 días en normal, lo bajé a 17, que me dio 111 la duración total del proyecto, y esto lo que hace es una modificación en el costo final del proyecto, que es la sumatoria total de las tareas, críticas y no críticas. Le sumé el valor y me dio 42.666, y si hacía una reducción más, que era 16 días de la tarea C, lo llevaba a 42.833. Bien. Ese era, no sé si habrá quedado alguna de las preguntas que había del Está muy bien, yo creo que está todo muy bien explicado, así que no hace falta preguntar más. Bueno, muy bien, lo felicito, Federico. Bueno, profesora, muchas gracias por todo. No, por nada, gracias a usted por la dedicación. Gracias, profesora. Saludos a todos, que anden muy bien. Hasta pronto. Gracias, chau.
no sé si se habrán puesto de acuerdo, a quién continúa. Profe, nosotros, el grupo de Tarditi y Panela. Sigue Taretti y después sigue Kogan. Ahí voy a traer la presentación del PowerPoint. Gracias, Federico. Hasta pronto. Hola, profe. Acá está Hola, Panela. buenos días. ¿Cómo va? ¿Tiene usted? ¿Todo bien? Profe, bueno, arrancamos. Bueno, Profe, nosotros, bueno, el proyecto básicamente se nos ocurrió lanzar una nueva línea de vinos. Eh, no somos expertos en esto, pero nos pusimos a investigar, digamos, el proceso y tener en cuenta los detalles para poder hacer la- la botella, básicamente no solamente haciendo el proceso de la elaboración del vino, sino que también teniendo en cuenta la marca con su respectiva etiqueta y también eh, la elaboración de la botella, pero el vidrio, digamos, de la botella. ¿Ah? Así que, bueno, nos pusimos a investigar y fuimos encontrando cómo era el proceso y para armar la red, como le decía, tuvimos que agarrar esas tareas, por ejemplo, que iban en paralelo, como era la fabricación de la botella de vidrio y también el diseño de la etiqueta y la impresión respectivamente, digamos. Y bueno, fuimos armando la red así y ya, bueno, enseguida vamos a mostrar cómo quedó y se unió al proyecto Lautaro, así que fue, digamos, un trabajo en equipo investigando y viendo también cuestiones como la duración de cada tarea, pero investigándolo, ¿no? Porque también podíamos decir, bueno, acá a esta le ponemos tantos días, a esta le ponemos tantos días, pero obviamente que en cada proceso de elaboración del vino lleva su tiempo, así que nada, quedó, digamos, el proyecto bien, creemos que está bien. Así que bueno. Bueno, en la presentación lo que vamos a mostrar es los distintos puntos del proyecto con sus tablas y después vamos a decir las respuestas de las preguntas, de las 14 preguntas que había que hacer. Perfecto. bueno. Ahí, por ejemplo, vamos a decir que el objetivo del proyecto, contestando la primera pregunta, es producir una tanda de 10.000 unidades de botellas de vino. Son aproximadamente 7.500 litros. Y el proyecto trata principalmente sobre la creación de esa línea, de una línea nueva premium. Y consideramos que van a trabajar activamente 35 personas que intervienen en la realización de todo el proyecto. Y lo consideramos como un proceso continuo, digamos, del día que arranca. No consideramos feriados ni fines de semana porque eh, más allá de la cosecha, que son 4 días, el proceso no se detiene, digamos. El vino, Claro, desde que empieza a fabricarse, digamos, es un proceso continuo hasta el día 224, que es el final. acá, profe, nos pasó que nos planteamos esto porque, por ejemplo, como cada proceso que vemos ahí en la descripción, sacando, ¿no? Lo que es la fabricación de la botella, el diseño, son máquinas y hay un operario siempre estando por las dudas en el proceso, los tiempos, entonces siempre va a haber alguien en la tarea, no se va a detener. Si bien hicimos un Gantt para que se consideren los días feriados y sábados y domingos, y que incluso ahí también te vamos a mostrar la diferencia de cuánto se tardaría si se tiene en cuenta todo eso, digamos, se tarda un año calendario, y si no se tiene en cuenta, tarda muchísimo menos, es más, nos ahorraríamos como 3 meses de trabajo. Ah, ajá. Así que bueno, eso fue como algo raro porque
no sabíamos en este caso si agregábamos los días o no, y dijimos, pero Claro. pará, si en un proceso así, incluso hasta la fabricación de la botella de vidrio no frena. Claro. Porque, así que bueno, Y era eso. un ejemplo muy claro de eso sería, por ejemplo, en la parte de la conservación del vino en las barricas, que sea el día que sea, feriado o fin de semana, el proceso continúa y el vino sigue tomando propiedades en esa barrica. Digamos, no, ahí no hay una interrupción, digamos. Por ejemplo, podría el enólogo no ir a verlo o no ir a tomar una muestra, qué sé yo, en esos días específicos, pero el proceso seguiría su curso y seguiría avanzando. Así que por eso no consideramos los feriados y los fines de semana, básicamente. Pero hicimos las dos posibilidades. Como dice Bruno, un desarrollo era mucho más largo, pero no tenía mucho sentido al fin del producto terminado. Exacto. Eh, Bueno, siguiendo con voy las a, diapositivas. Bien, ahí de va, última, Bruno, si querés, leo las tareas, o sea, dar una pequeña descripción de las tareas, que son Dale, varias, dale, sí. pero tenemos la cosecha, tenemos la fabricación de la botella y el diseño, que son procesos que van tercerizados, pero, ¿cómo se llama? También están pensados los costos como para un producto terminado que llega a la bodega. Entonces ya está todo incluido, digamos, lo que es la fabricación, el transporte y la logística de lo que sería la fabricación de la botella, el diseño y la impresión de la etiqueta, que en su momento va a ser todo ensamblado junto con el producto terminado que sería el vino. Después tenemos procesos como despalillado, estrujado, escurrido, prensado, desfangado, tratamiento en frío, la fermentación, después la conservación que nombré recién, viene un proceso de clarificación, filtración, el embotellado, que en este caso ahí tenemos todo el producto ya ensamblado con su botella, etiqueta y el vino. Y después de ese embotellado tenemos un tiempo más que es una guarda en botella, que es una cava. Así que esas serían nuestras tareas. Bien, luego pasamos a lo que son los tiempos optimista, normal y pesimista de cada tarea. Acá básicamente fue un poco más la experiencia de decir, bueno, cómo vamos haciendo cada tiempo y nos quedó así, digamos, eh, como el tiempo esperado nos quedó con estos tiempos para después ya realizar la tabla de los tiempos tardíos y los tiempos tempranos y las holguras. Y se nos O sea que mantuvo el le tiempo quedaron todos esperado valores respecto al enteros. normal, digamos. Exacto, trabajamos todo con valores enteros. Exacto. Y por 10. Bien, acá en esta diapositiva mostramos lo que es la división entre la división estándar y la varianza. Ya vamos a llegar a lo que son las holguras, porque están marcadas acá las tareas críticas. La suma de las tareas críticas de la varianza, la raíz de la varianza total y la desviación sacándola con la fórmula en la planilla de tiempos esperados, pesimistas, normal y optimista. Ahí se ¿Sigo, puede Laura? apreciar, sí, ahí se puede apreciar que lo que no son tareas críticas es la fabricación de la botella, la impresión de la etiqueta, el diseño de la etiqueta, porque son tareas que llevan relativamente pocos días en comparación a lo que es la guarda en una barrica del vino y la conservación en la botella, que son nuestras tareas más largas, digamos, entonces no habría problema en qué momento mandemos a producir la botella o la etiqueta, o si esa tarea podría demorarse, no habría ningún problema porque no son, digamos, no entran en la ruta crítica de la fabricación del vino que nos retrasaría el proyecto. Claro. Contestando al punto 3 del PDF, las tareas que preceden en forma simultánea una tarea son el prensado y el desfangado, que preceden al tratamiento en frío, que son dos que podrían ir, digamos, son dos tareas que van en paralelo, una dura más y la otra dura menos, por eso una entra en el camino crítico.
y la conservación y la clarificación que preceden a la filtración. Y después tenemos también fabricación de botellas e impresión de etiquetas y filtración preceden al embotellado, que es lo que yo decía recién. Necesitamos las botellas, la etiqueta y el producto ya filtrado y listo como para ensamblarlo todo en un proceso de embotellado. Acá llegamos al diagrama de Gantt. Y acá, profe, bueno, le agregamos lo que usted nos dijo cuando le mostramos el anterior diseño, agregándole aquí los tiempos tempranos, los tardíos y el número de la numeración de cada nodo. Muy bien, ha quedado muy prolijo, muy bien. Profe, no me animé a meterle las holguras ahí porque tendría que haberlas puesto fuera de algunos nodos, por ejemplo, las holguras que se presentan en B y en D, digamos, en la línea C Claro. y D y en B. Sí, Sí, podríamos pero haber con ya puesto, ver por las ejemplo, diferencias, claro, con bien, ya ver las diferencias de los inicios ya se nota que hay una holgura. bien, No claro. importa si no puso. Está muy bonito, muy bien. Bueno, después, bueno, en el punto 4 describimos, ¿cómo se llama? Técnicamente, digamos, las tareas que tienen que terminarse antes de que empiece otra, si quiere, las describo acá. Antes de poder realizar, por ejemplo, la tarea del tratamiento en frío, se deben realizar las tareas de prensado y da una explicación del prensado, la cual se basa en estrujar los racimos para extraer el jugo existente, y también se debe realizar el defangado, donde se realiza una limpieza de los mostos. Después, en el proceso de antes de realizar la filtración, se debe realizar las tareas de conservación, la cual se basa en extraer el producto. Cortó la transmisión. Ahí, disculpe, ahí lo vuelvo a poner. Bueno, Y esperar Sí, el estando yo con poder internet realizar en la general. tarea embotellada, se deben finalizar la fabricación de botellas, etiquetas, filtración, ya que necesitamos estos tres elementos para conformar el producto terminado. Respondiendo a la pregunta 5, la duración total del proyecto fue de 224 días. El camino crítico es bastante largo, que no influyen en el camino crítico serían las de fabricación de botella, etiqueta, impresión de etiqueta y una tarea más del creativa. Acá, por Y ejemplo, se nos profe, mantuvo marcamos el cálculo de tiempo esperado respecto al tiempo normal. acá, por ejemplo, marcamos con rojo para que se dé cuenta de cuál es el camino crítico, ¿no? sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, y pasamos a los costos. Los costos los fuimos trabajando, por ejemplo, en la tarea de la cosecha. Fue, digamos, el que más nos costó ponernos un poco de acuerdo también porque teníamos que ver cuántas personas iban a estar en la cosecha, digamos, y cuánto se le iba a pagar por día de trabajo. Exacto. Así que lo que sacamos, bueno, fue un total lo hicimos en dólares para que no tengamos problemas actuales con inflación ni nada. Así que bueno, la duración el costo por cada día era de $100 y nos quedó en 400. Después Una tenemos... pregunta, Sí. ese costo que usted me está dando, ¿en base a qué cantidades? A la que nombramos de 10.000 botellas, 7.500 litros, claro. Ajá, 7.500 litros. A ver, ajá. Bien, no lo había escuchado. Bueno, gracias. Muy bien. Esa tarea fue, digamos, la que más dificultad nos trajo a la hora de calcular los tiempos y el costo, porque, digamos, influye mucha gente. Entonces, en cambio, las Claro. otras tareas ya tenemos un operario, un enólogo. Son como... Incluso, por ejemplo, profe, ¿por qué también nos generó dificultad? Fue porque, supongamos, cada trabajador de la cosecha puede tener algún problema individual
o personal, digamos, y así también puede, por ejemplo, haber un problema relacionado con el clima. Entonces, Ajá. más que nada por eso también se nos dificultó un poco esa tarea, respondiéndonos a lo que es la pregunta 8. Todos los demás procesos también están realizados dentro de la bodega, bajo techo y con condiciones más estables, digamos, y con menos gente Y interviniendo. son máquinas, y aparte son máquinas lo que lo hacen, así que Exacto. más allá que hay un operario. Bueno, Claro, eh, seguro. pasando a lo que es la pregunta 9 en el trabajo, y acá es donde están los tiempos, las probabilidades, perdón. En esta diapositiva lo que vemos es, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de terminar el proyecto en? Bueno, pusimos 240 días y acá va a ser algo raro cuando lo estábamos haciendo, porque en la pregunta que sigue, dice, por ejemplo, indicar, acá, ¿cuántas se deberán dar para tener una probabilidad del 99? Y acá nos dio 239 y acá le pusimos nosotros 240 y nos dio 99,19. O sea que fue, digamos, el cálculo fue exacto en las dos fórmulas. Una para, por ejemplo, la probabilidad de terminar el proyecto en tantos días y en la otra, qué probabilidad del 99%. Así que, bueno, eso a mí me generó como algo, sorpresa, digamos. De determinar las tareas de la ruta crítica en 240 días. Y en este caso, con una probabilidad menor del 8,82%, determinar las tareas de la ruta crítica en 215 días. El total del proyecto era 224, bueno, ahí están los cálculos. La fluctuación. Y acá, como les decía, ¿cuántas para tener una probabilidad del 99%? Bueno, 239 días. En el caso de 90, serían 233 días y indicar qué tiempo total del proyecto tiene el 50% de la probabilidad, bueno, 224 días. Como usted nos había nombrado en una clase que por lo general nunca se cumple en ese tiempo, sino que en el 50% de probabilidad. Exacto, exacto. Ajá. Bien, bien. Bueno, tenemos los costos. Calculamos que el costo total del proyecto es de $15.005 y las tareas críticas con mayor costo incremental fueron la de la cosecha, que es donde intervenía mucha gente, que tiene un costo incremental de $100, la fermentación de $60 y el embotellado de $50. Estamos. Perfecto. Bien. Bueno, y acá lo que era el punto este era para reducir 2 unidades de tiempo y mostrar los nuevos valores en la tabla. Lo que quisimos reducir fue la tarea G en un día y el nuevo costo fue de $15.030. Se redujo en 223 días el total del proyecto y el camino crítico no se modificó, nos quedó igual. Y lo mismo pasa con la otra reducción que fue en la tarea I, también con un costo incremental de $25, pero en este caso el nuevo costo fue de $15.055. Y Tampoco cambió el camino crítico. las elegimos por ser las más baratas, porque nos hubiese gustado hacer una reducción en la cosecha, pero era la tarea con el costo incremental más alto. Así que Claro. nos inclinamos por las tareas más baratas, digamos, que son generalmente donde intervenía un operario. Entonces podíamos ir sacando días en ese tipo de tareas. Y obviamente podría reducirse mucho más, pero no obtener un vino de esa calidad, digamos, que es tan importante en el vino del tema de los tiempos de espera, digamos. Hay tiempos que no se pueden reducir para nada y hay tiempos que sí. Exacto. Y pensando en una línea premium, digamos, lo
lo ideal era esperar esa cantidad de días. Estuvimos investigando y era como... y inclusive intentamos acortarlo lo más que pudimos esos tiempos tan largos porque se iba a hacer todo como, ¿cómo decirlo? Como muy desproporcionado. Porque hay muchas tareas que duran 2, 3, 4 días y después otras tareas que duran 120, 60. Pero, pero básicamente sería eso. Bueno, muy bien, los felicito. Muy lindo. Bueno, Gracias, Hemos profe. aprendido mucho. Muchas gracias. gracias a usted, profe. Igual, profe. No, por nada. Bueno, no sé quién más ahora continúa. Sí, nosotros con Vergara. Bueno, bueno. Y bueno, el proceso de la construcción de la casa hasta la entrega de llave en mano. Es el proyecto en sí. Bueno, tenemos algunos elementos de algunos procesos que ya lo vamos a ver ahora cuando empiece la presentación. ¿Estamos? A ver, ahí se ve. Lo bueno de este tipo de construcción es que es muy rápida. Una casa que se demoraría, bien, es muy rápido, una casa que se demoraría quizás un año y medio en construcción, una clásica construcción de ladrillo. En estos casos se puede obtener en un mes y medio. De hecho, a nosotros nos dio justamente 43 días eh, para la construcción de la casa, el tiempo estándar. Eh, la división de las tareas que realizamos eh, fue la de, primero un pedido de auditoría para que la casa pueda conectarse a la red eléctrica, necesita, necesita ser autorizada por la municipalidad. Este pedido de auditoría, de hecho, es la tarea que más difícil de medir los tiempos, porque depende mucho de la burocracia estatal. No hay muchas formas de acelerarlo, quizás con algún tipo de corrupción al personal, pero bueno, Contactos. claro, son los tiempos más abstractos, por decirlo de alguna manera. Luego está la construcción de la platea de cemento, que es donde va sentada la casa. Esta platea se hace sin la cocina y el baño porque esa tarea se hace después de que ya está armada la casa porque necesitan colocarse los caños. Ya vamos a llegar a eso. Después está la conexión a la cloaca, el armado de sí de la casa, el anclaje de zócalos, el anclaje de la casa, perdón, y la colocación de zócalos, la instalación de cañerías, el rellenado de la cocina y baño que había mencionado antes, la puesta de los pisos, la instalación de los artefactos de baño y cocina, el pintado de la casa, la conexión a la red de agua, cableado de conexión a la red eléctrica, la instalación de la columna y tanque de agua y por último sería la conexión del termotanque. Una característica particular de esta casa es que no tiene conexión a todos los artefactos eléctricos. Bien. Bien. Ya con esta información, perdón, me hace eco esto. Ya con esta información, nosotros podríamos armar el diagrama de red, teniendo las tareas y las duraciones de cada tarea. Y bueno, en el diagrama de red podemos ver en cada tarea cuáles son las que las preceden y cuáles son las que siguen. Acá tenemos que lo que había dicho Kogan, la colocación de la platea sería lo inicial, que es la base, donde se va a montar todo. Simultáneamente se pueden dar el pedido de auditoría, que solamente es necesario para el comienzo del cableado y conexión a la red eléctrica. Simultáneamente, o sea, desde el principio en realidad se puede hacer, porque es una construcción aparte, lo que es la instalación de la columna y el tanque de agua. Y bueno, recién cuando tenemos la platea podemos empezar el armado de la casa. Perdón, no nos estaba hablando.
No, yo no, hay personas a lo mejor que tienen el micrófono abierto, por eso se escuchan otras voces. Ah, perdón. No hablé yo. Bien. Bueno, entonces tenemos el armado de la casa, donde se dan un montón de tareas que son secuenciales. El anclaje de los zócalos para que quede afirmada la platea, lo que sería la casa. Después tenemos la instalación de las cañerías, el rellenado de la cocina y baño. Una vez que están puestas las cañerías, se cementa encima la cocina y baño y la puesta de los pisos. Acá tenemos una tarea dummy, una tarea ficticia que se da para poder explicar que para lo que es el cableado y conexión de red necesitamos que esté el pedido de auditoría y que estén puestos los anclajes y zócalos. O sea, esto sería sobre todo para el cableado, para la instalación eléctrica interna de la casa. Claro. Pero para la instalación de cañerías no necesitamos que esté el pedido de auditoría. Entonces, tenemos esa diferencia en comienzos de tareas que lo salvamos haciendo una tarea ficticia con duración 0. Está bien. Bien. Desde que está puesta la platea, ya es posible hacer la conexión a la cloaca, porque no se trabaja, o sea, no hace falta ninguna auditoría de por medio. Y bueno, esa instalación llega hasta el final del proyecto. O sea, podría demorarse todo lo que quiera, pero se hace muy rápido. Recién después de que está construida toda la casa, es posible hacer el pintado, que sería una terminación. Y bueno, queda la instalación de artefactos de cocina y baño. Le sigue la conexión a la red de agua. Y por último, la conexión del termotanque, que es eléctrica. Acá va avanzando la casa. Bien, no sé si querés hablar, Kogan, ahora o... Bueno, sí, los tiempos, como dijimos, el TPO auditoría es el más difícil, pero bueno, más o menos calculamos que en unos 20 días se puede tomar como base, y bueno, optimistas serían 15 días y pesimistas 25. Eh, la platea, bueno, hay un par de elementos que son destacables. Por ejemplo, la platea son 15 días, y como ven la diferencia de un día, no más para pesimistas optimistas. Lo que ocurre con esto en realidad es que el trabajo real en la platea es un día, por eso es una de las tareas que más adelante no vamos a poder acelerar. El trabajo real es un día, pero después necesita un fraguado de 2 semanas, por lo cual no se puede seguir en la casa y tampoco se puede acelerar de ninguna manera ese fraguado. Algo similar pasa con el rellenado de cocina y baño, que también necesita un fraguado menor de 6 días. Y la instalación de la columna y tanque de agua también necesita un fraguado, ya que se hace un cementado de la columna, que también se demora una semana. Claro. Eso es destacable en cuanto a los tiempos. Bueno, estos son lo que son los inicios tempranos y tardíos. Vemos las holguras, que bueno, hay números bastante visibles. La instalación de columna y tanque de agua, por ejemplo, prácticamente solo es necesaria hacia el final de la tarea, entonces tenemos 35 días de holgura para hacerlo, o sea, podemos hacerlo en el inicio de la casa, podemos esperar a casi la terminación del proyecto. Y bueno, lo que es el camino crítico que ya mencionamos también serían la platea, la creación de la platea, el armado de la casa en sí, luego vendrían los anclajes y zócalos, y ahí recién podríamos empezar con la instalación de cañerías, posteriormente el rellenado de la cocina y del baño. Una vez rellenado, que es el piso, bueno, se instalan los pisos en total, y después se puede proceder al pintado de la casa. Muy bien. Bueno, sí, totalmente. Bueno, acá tenemos representado lo que acabamos de ver, que sería el inicio y fin temprano y tardío de cada tarea. Lo tenemos representado en un diagrama de Gantt. Hicimos un código de color donde tenemos la fecha temprana, que vendría a estar representado en verde,
y la fecha tardía, que vendría a ser lo que está representado en naranja. bien. Cuando se superponen, tenemos acá en color marrón, vemos que hay tareas que se superponen completamente, que serían las tareas de holgura cero, que forman el camino crítico. Claro. Y también lo otro que podemos observar en el gráfico de Gantt es que todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora son para días laborables. Entonces, los tiempos nos dan, por ejemplo, 44 días. Acá pusimos como supuesto que empezábamos un 10 de enero del año que viene. Quiere decir que no tenemos 44 días hasta la finalización, sino que en realidad se estiran a 60, porque tenemos que contar lo que serían sábados, domingos y feriados. Así que bueno, esto sería para darle un más realismo a lo que estamos dimensionando del proyecto. Claro, ¿vio? Qué diferencia con lo que uno calcula al principio, cambia totalmente a medida que vamos avanzando en los cálculos. Claro, Claro, son 8 semanas, entonces tenés 16 días perdidos, digamos, con sábado y domingo. exactamente. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, sobre lo que es la duración más probable del proyecto, el 99% lo obtenemos con 46.33 días, que serían en definitiva 47 días, sobre un tiempo estimado de 44 días. Y la probabilidad de terminarlo 3 días antes es casi nula, es 0,13%, o sea, prácticamente imposible. Poderlo terminar antes, necesito que se recurra a la aceleración del proyecto. Claro, acá es donde vemos que pese a todas las cuentas que habíamos hecho y la contemplación de los sábados y domingos, solamente alcanzamos el 50% de probabilidades de que suceda en ese tiempo el proyecto. Entonces, recién ahora podemos hacer una estimación de cuánto tiempo va a demorar en realidad, con un 99% de confianza por lo menos, y es unos cuantos días más que el proyectado. Y bueno, lo que decía Kogan, exactamente, no se puede esperar que se termine antes sin incrementar el costo del proyecto. Bien. Para esto, que sería el costo, tenemos que separarlo por lo menos en dos grandes grupos, que sería la mano de obra y los materiales, porque los materiales es un costo fijo, no es algo que vaya a variar, pero la mano de obra es lo único que podríamos poner más personas trabajando para poder acelerar la tarea, para poder adelantar el proyecto. Entonces, bueno, hicimos esta pequeña división, son cálculos estimativos, pero tratamos de que sean lo más realista posible, buscamos los costos actuales en pesos, en Mercado Libre, bueno, en las fuentes que pudimos conseguir, pero bueno, es una estimación, pero es necesaria para poder hacer el cálculo de aceleración. Bueno, lo que es entonces los cálculos de costos, estos son los cálculos de costos de la armado de la casa con los tiempos normales. ¿Cuánto nos saldría el armado de la casa, básicamente? Ahora, si tenemos... Andrés, te pido que me espere un segundito. A ver, vamos a ver quién tiene el micrófono abierto porque se escuchan otras voces. A ver si alguien puede fijarse. No, profe, disculpe. Es Andrés mismo, creo que tiene alguien atrás, no sé si la novia. Perdón, está mi señora trabajando. Sí, bueno, creo que la estamos escuchando, Andrés, me parece, por lo que veo. Van a escuchar sobre logística de camiones. Bueno, muy bien. Bueno. No, pensé que era otro micrófono, entonces está bien, no hay problema. No, es mi señora. Bueno, como estaba diciendo, acá tenemos para los que son los costos incrementales calculados y vemos que la tarea que nos da mayor flexibilidad, o mayor flexibilidad no, sino que nos es más barata, sería la conexión y el cableado de conexión de la red eléctrica. El problema es que esta tarea no es crítica, por lo cual no tiene ninguna implicancia
en el proyecto, en la aceleración del proyecto. Por lo cual pasamos a la segunda, que sería la instalación de el pintado, con lo cual agregando dos pintores obtenemos un tiempo mucho menor, reducimos en 4 días, eh, con un costo bastante pequeño que es 900 pesos por día. Las siguientes tareas en costos son el armado de casa y el anclaje a zócalos, que ambas tienen el mismo costo incremental y con lo cual podemos acelerar el proyecto un día. Y por último, la más cara sería la colocación de pisos, que también es un incremental importante, 5.200 para acelerar un día. Igual ahora lo vemos con más detalle. Bueno, acá tenemos las dos tareas inicialmente a acelerar, que son las que nos darían la mayor aceleración por el menor costo, que es el pintado, y bueno, acá podíamos elegir anclaje y zócalo o el armado de casa. Y lo que vamos viendo es cuánto se va, o sea, cuánto se va incrementando por tarea y cuánto se va incrementando en total por acelerar el proyecto. Tenemos una reducción de 4 Claro. días y estamos invirtiendo 900 pesos por día, nos daría 3.600 por acelerarlo 4 días. Luego, si queremos reducirlo un día más, o sea, llegar a 5 días, tenemos que invertir 4.800 pesos por acelerarlo un día más. Y ya el costo acumulado asciende a 8.400. Acá vemos que las tareas que siguen ya son más onerosas y se costaría más justificar la inversión, porque ya estamos obteniendo reducciones de un día nomás, o sea, pasarlo de 5 a 6 y de 6 a 7 nos estaría costando 4.800 y luego 7.200 pesos más. Esto acumularía 20.000 pesos para tener esta reducción de una semana, por lo que no se justificaría hacer la aceleración de estas dos tareas. Claro, seguro. Y bueno, acá tenemos la casa terminada. ¿Y los caminos críticos quedaron iguales con las reducciones? Sí, sí, no hubo cambio en los caminos críticos, se mantuvieron durante todas las aceleraciones. Eso lo podemos ver. Ahora, si quiere, le comparto el Excel. Acá se La puede última ver. foto era la casa ya armada con los zócalos y todo puesto, pues faltaba pintarla y las conexiones que faltan todavía un par de elementos. Bien, estoy haciendo zoom hacia afuera, pero es para mostrar a grandes rasgos qué es lo que hicimos. Ajá, perfecto. Inicialmente, en la primera parte del proyecto, están sin ninguna aceleración, lo que sería la división de las tareas, los costos y el diagrama de Gantt. Luego, con cada aceleración, hicimos el diagrama de Gantt correspondiente y las cálculos de holgura, y vimos que se mantenían las holguras. También vimos que las aceleraciones reales, como estaban contemplados sábado y domingo, también eran bastante distintas. O sea, ganábamos un par de días más con las aceleraciones. Y bueno, Bien, muy completo, bueno, lo que Muy nos bien. gustó, o sea, es poner todo en un mismo gráfico, cosa de tener siempre presente cómo iban cambiando las variables. Claro, lo de GAN está perfecto, porque el GAN refleja mucho más que la red. Claro. Bueno, Bueno, esa sería la bien. presentación. Bueno, los felicito a ambos. Está muy bien, muy completo el proyecto. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias. Y bueno, están aprobados, obviamente. Gracias, Profesora, a mí me falta entregar el trabajo práctico 7, se lo entrego esta tarde, ¿sí? Bueno, cómo no. Hasta pronto. Hasta pronto, profe. Hasta pronto.
Bueno, ¿quién sigue ahora entonces? ¿Quién más quieres poner? Creo que estaba Gallardo anotado, ¿no? No, perdón, González. Lucas Gabriel González. ¿Estará presente? Lo veo en la lista. Ahí está escribiendo, está presente, profe, está escribiendo. Ah, bien, bien. Y puso, no, profe, yo puse que iba a presenciar. Ah, perfecto. Bueno, muy Así bien. que estamos todos de oyentes. Bueno. No sé si habrá alguien más que quieres poner. Bueno, si nadie más expone, entonces podemos terminar acá el encuentro. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el martes. Las personas que pusieron, que son Inocente, Román, Sabatini, Tarditi, Panela, Kogan y Vergara, entonces no es necesario que asistan la semana que viene. ¿Sí? Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, profe, Bueno, perfecto. que tengan entonces un lindo fin de semana y nos encontramos el martes. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Buen El fin de. martes entonces va a ser por orden de ustedes, si quieren se ponen de acuerdo quién va a ir primero con la exposición, porque ahora no están anotados y en todo caso, si no se animan a expresar quién quiere primero, nos guiamos por la listita de los proyectos. ¿Sí? Bueno, hasta pronto, que estén todos bien. Profe, una pregunta. Sí, sí. Los últimos cambios en algunos archivos, ¿los volvemos a subir ahora? Sí, por favor, súbalo. Ah, profe, y Bueno, una dejo en un comentario que hicimos cambios, que ahí están los archivos nuevos. Claro, simplemente póngale último cambio al nombre del archivo que suba. ¿Sí? Perfecto. ¿El proyecto lo subimos cada persona del grupo o con que uno solo lo suba ya está? Con que uno solo lo suba está bien. Perfecto, gracias. Bueno, No por nada. Hasta gracias, pronto. profe. Chao, chao. Hasta pronto.